Alberto, lo traje por un camino, ahora sí, como dicen por ahí, por los caminos de París, pero no es París, tío Alberto. Yo sé que usted tiene ese espíritu afrancesadón de la época de don Porfirio Díaz, pero no, este es un bello jardín que se encuentra en una colonia que será al nororiente de la Ciudad de México, que todo el mundo conoce como el Jardín de la Ánfora, ¿sí? Porque aquí en una época a nuestras espaldas hubo, bueno, una enorme empresa o muchos ceramistas que hacían platos, vajillas, en fin, pero bueno, ya con el tiempo todo se va yendo. Y lo que sí le quiero decirte, Alberto, es que este jardín, ¿dónde cree que está? No se lo imagina, tío Alberto. Atrás de Lecumberri, del Palacio Negro. Efectivamente, esta colonia está a espaldas de lo que es el Palacio Negro de Lecumberri. Y si no, mire, vamos a preguntarle aquí a un maestro. Bueno, para ponerlo en contexto histórico, dirían los teóricos, primero les voy a contar, tío Alberto, que siendo presidente de la República Francisco I. Madero, pues había rumores de que el general Victoriano Huerta le quería dar golpe de Estado. Hasta el hermano fue a decirle que se pusiera abusado con el general Huerta, pero confío en él. ¿Y qué creen? Que de repente se revelan otros generales, entre ellos el general Félix Díaz, y le dan golpe de Estado. Y entonces él se parapetra allí en el Palacio Nacional, ahí lo apresan y lo tienen retenido en la intendencia, mientras un embajador cubano va y trata de negociar con el general Huerta, pues que lo libere, ¿no? Que lo lleve al exilio, que le firmen una carta ahí donde abdica de la presidencia. ¿Y qué cree que pasó? Sígame. Y bueno, pues resulta que el general Huerta le hace creer que, bueno, que entonces él, pues le perdonarán la vida a Pino Suárez y a Madero, y resulta que le dicen, bueno, pues pero te tenemos que llevar a Lecumberri. Entonces ahí lo traen para acá, para Lecumberri, junto con Pino Suárez, creídos que al haber abdicado de la presidencia, pues se iban a ir al exilio. Pero resulta que no los ingresan a Lecumberri, a la penitenciaría, sino al patio trasero. Y ahí, tío Alberto, ahorita le platico. Y bueno, tío Alberto, entonces lo introducen acá, y aquí, en vez de meterlo a la penitenciaría, lo fusilan, los matan a Pino Suárez y a Madero. De ahí que en esta colonia que está entre la 20 de noviembre y la 7 de julio y lo que es el Palacio Negro de Lecumberri, existe ese monumento dedicado a don Francisco I. Madero. El camino de la democracia fue diseñado por creadores de nuestra nacionalidad. Por ese camino los mexicanos transitamos perfeccionando nuestro sistema democrático cada día. Bueno, pues como la ve, tío Alberto, en este bonito, porque está muy bonito jardín, aunque un poco solitario, pues se rinde homenaje al gran Francisco I. Madero. Ay, ojitos pajaritos, pero qué bonito es buscar los lugares donde estuvieron los hechos históricos.